Hola amigos, bienvenidos a esta nueva semana de armonía tradicional en EMAT Online. En esta semana vamos a estar revisando las triadas en primera inversión. Vamos a incorporar la primera inversión para la utilización de nuestras progresiones. Recordemos entonces que la primera inversión hace referencia a las triadas que tienen su tercera en el bajo, ¿correcto? Entonces recordemos que tenemos ese cifrado que es el 6 o el 6-3, que indica que la triada se ubica en primera inversión, ya que esa inversión genera los intervalos de sexta y tercera. Las triadas en primera inversión son muy útiles para dar más interés a la música y a las progresiones creadas. Tenemos entonces algunos motivos por los cuales se utilizan las triadas en primera inversión. El primero de ellos es mejorar el contorno del bajo, es decir, el movimiento general del bajo. Esto a su vez quiere decir permite o provee al bajo con una mayor variedad de alturas, es decir, el bajo tiene más opciones a la hora de interpretar sus notas. También cumple con el propósito de restarle peso a los acordes de primero y quinto grado para evitar resoluciones armónicas fuertes, es decir, el movimiento por fundamentales entre dominante y tónica genera un peso en sus progresiones armónicas y puede generar resoluciones indeseadas. Y el cuarto punto sería generar progresiones de paso, es decir, en generar encadenamientos de paso que permitan generar puentes o conectores o pasajes en donde no se trabaja tradicionalmente desde la progresión como tal, sino desde una sonoridad de paso a través de acordes de sexta paralela. Continuamos entonces con nuestra exploración de las triadas en primera inversión y llegamos a una triada muy importante que es la triada sobresensible, la triada disminuida del séptimo grado en primera inversión. Recordemos que es la triada sobresensible, la triada del séptimo grado semidisminuido, siempre ha sido tratada con cuidado por los compositores. Consideraban que su utilización solo era aceptable siempre y cuando los intervalos generados sobre el bajo fueran consonantes. ¿Qué pasa? Que la triada disminuida, recordemos que tiene una tercera menor y una quinta disminuida. Entonces, la manera de lograr que los intervalos por encima del bajo sean consonantes es a través de su primera inversión, de la primera inversión de esta triada, el séptimo 6, como observamos en el diagrama siguiente, ya revisaremos los intervalos sobre la triada de Fa sostenido disminuido, ¿sí? Y observemos entonces cómo se forman dichos intervalos. Así que el intervalo sobre fundamental lo tenemos en el diagrama número 1. Observamos entonces que tenemos nuestra quinta disminuida, correcto, que es el intervalo precisamente que no es deseado, junto a otro intervalo que es una tercera menor, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tiene la triada en posición fundamental? Que genera una quinta disminuida. Observemos ahora la segunda inversión, ¿sí? Que genera una cuarta aumentada. Recordemos que rápidamente tenemos en la posición fundamental tenemos la fundamental en el bajo, en la segunda inversión tenemos la quinta en el bajo y ahora sí observaremos la primera inversión. La primera inversión genera una tercera menor y una sexta mayor a partir del bajo. Recordemos que son intervalos generados a partir del bajo. Entonces, esta era la triada favorecida por los compositores. La triada del séptimo grado en primera inversión es una triada muy utilizada
dentro de las progresiones armónicas. Continuamos con otra característica de las triadas en primera inversión y hace referencia a la triada del sexto grado en primera inversión, el sexto 6. Recordemos entonces que es muy común, ¿sí? Aunque esta triada va a tener algunas limitantes, es muy común la progresión quinto-sexto, ya que la progresión quinto-sexto es la cadencia rota, cuando ambos acordes están en posición fundamental, ¿sí? Ya hemos visto cómo se trabaja esta cadencia y cómo se duplica, digamos, la tercera del acorde para generar la resolución de la sensible a la tónica. Y es por este motivo que la progresión quinto-6 no es utilizada por los compositores, ya que no genera la sonoridad cadencial típica de esta progresión y hay que escucharla y hay que tocarla para sentirlo. Sí, hay algunos textos que hablan de la progresión quinto, sexto, 6 como un error sonoro, es decir, tiene la sonoridad equivocada, si se quiere. Ya que la sexta, es decir, la tercera, es la fundamental en el bajo, entonces suena como una progresión literalmente quinto primero, ¿sí? Sin embargo, no es el primero, precisamente porque se utiliza la triada del sexto grado. Entonces no es una sonoridad, no es una progresión utilizada, no es una progresión que debamos utilizar. La correcta utilización de la triada del sexto 6 es como un acorde de paso entre el primero y el segundo grado, ¿sí? En posición fundamental, es decir, vamos del primero en posición fundamental al segundo en posición fundamental. Ahora, esto ya lo podíamos hacer antes a través del movimiento contrario entre las voces, pero si queremos mover las voces en movimiento directo, los compositores han favorecido un sexto 6 intermedio para poder generar una progresión, ¿sí?, que evite las quintas paralelas por medio de la utilización de la sexta que viene en el sexto 6 para conducir de manera fluida al segundo. Entonces lo vemos acá en nuestro ejemplo. Tenemos el primer grado que va para el segundo pasando por un sexto 6. Entonces simplemente aquí tenemos el sol que sube a la, nuestro mi como nota en común, el do lo podríamos mantener, pero favorecemos en este caso la conducción a través de la duplicación de la fundamental, y ya hablaremos de las duplicaciones en triadas en inversión, y estas notas permiten ser notas en común para que se genere la triada del segundo grado. Fíjense que el do sube a re, el sol ya llegó a la en este punto, pero a través de una nota de paso intermedia que permite una conducción más fluida. Luego hay una cadencia auténtica para resolver, auténtica perfecta. Y tenemos una nueva utilización también, o otra utilización más que mencionábamos antes, que son los acordes de sexta paralela. Son acordes que se utilizan por fuera, son un poco una excepción, ya que son progresiones de paso que quieren conectar dos acordes de mayor peso, es decir, hay un acorde al principio que se conecta con un acorde al final, ¿sí? Y hay unos acordes en primera inversión en la mitad que permiten este efecto, ¿sí? Este efecto de conexión, ¿sí? Esto puede durar 2 compases o cada uno de estos acordes puede durar un compás entero, es decir, los pasajes pueden ser cortos o rápidos dependiendo de lo que la pieza musical de cierta forma exija, ¿cierto? Pero hay una manera de conducir este encadenamiento de sexta paralela que es importante, ya que el encadenamiento paralelo sabemos que genera paralelismos de quinta y octava y se deben evitar, ¿sí? Entonces la primera de las observaciones que mantenemos es la fundamental, o que tendremos en cuenta sería que tener la fundamental de cada acorde, y ya lo observaremos con más detalle. Estamos en do mayor, el cuarto 6 es fa, el acorde de fa la do, cuarto grado. Entonces la fundamental estaría en la voz de la soprano. Y esto genera un movimiento de cuarta que es aceptable con cuarta paralela con la voz, digamos, que tenga la cuarta, en este caso contralto,
lo podemos ver acá claramente. No es una quinta paralela, es una cuarta paralela, que es un movimiento nuevamente aceptable, ¿sí? Pero hay una voz que debe saltar para compensar la octava, que si no se hace este salto, se haría una octava paralela. Entonces hay una voz que debe saltar y moverse en movimiento contrario, ¿sí? Para completar las triadas y evitar los movimientos paralelos. Entonces este fa salta, este la salta un mi y luego este mi sube a fa, que luego salta una cuarta hacia abajo a do y en este caso sube también de nuevo a re, ¿cierto? Genera este movimiento de cuarta descendente, segundas ascendente, que permite evitar nuevamente el paralelismo que se generaría tradicionalmente si moviéramos las voces en la misma dirección. Generamos esta octava paralela, la y la, como visualizamos aquí, se volvería también aquí de no hacer este movimiento en sol, sol, generando octava paralela. Aquí llegamos a la octava nuevamente, pero por movimiento contrario, es decir, este salto intermedio evita el movimiento de octava paralela. Bien, continuamos entonces con nuestro último tema con relación a los acordes en primera inversión, en donde ahora vamos a mirar qué tipo de duplicaciones se manejan, ¿cierto? Que incluyen la duplicación de tercera y la duplicación de quinta, al igual que la duplicación de la fundamental que se manejaba hasta este punto. El criterio para la escogencia de la nota duplicada depende de la sonoridad deseada, entonces recordemos que no es lo mismo una triada con una tercera duplicada o una quinta duplicada. Imaginemos esto a una escala de una orquesta donde hay muchísimos instrumentos, cuántas duplicaciones de qué nota se hacen por triada, ¿cierto?